Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, donde buscamos explicar las teorías científicas, los modelos y también los descubrimientos tecnológicos. Esta semana vamos a hablar sobre las pirámides, el poder curativo de las pirámides. Como ustedes saben, las pirámides son estructuras muy antiguas, probablemente de las más antiguas que existen. Hay mucho misticismo alrededor de ellas, ¿no? Muchas culturas han desarrollado el concepto de la pirámide antes que el de la bóveda o el de las columnas. Pero ¿por qué las pirámides, no? Claro, a la hora que uno coloca, acumula muchas cosas, naturalmente se forma la estructura piramidal. Es la más sólida, la más estable, es la primera estructura que aparece, pero sin embargo la gente piensa que es mística. Entonces acá tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar del tema porque ha salido un video presentado por Aníbal Bravo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Este video se viralizó en las redes y plantea que las pirámides o la energía, lo que llaman energía piramidal, cura las cataratas, cura el resfriado, el cáncer, el SIDA, obviamente, y es la panacea, aparentemente, esta agua de pirámide energizada que se pone como gotitas. Entonces vamos a ver el video de la Universidad Pedro Ruiz de Gallo, que organizó y promovió este evento. Nuestro planeta evita que los asteroides choquen y por eso la Tierra nunca se va a destruir. Pero con una pirámide de cualquier tamaño obtenemos el mismo campo magnético, 0.5 Gauss. Y ese campo desciende en espiral a la persona. Y es como que toda la energía de la Tierra se mete en tu cuerpo. Lo que sienten ellos a los primeros minutos es hormigueo, porque las esferas, muones, que son los neutrinos del Sol, entran en el cuerpo en espiral. La persona siente que hay un hormigueo porque está entrando en su cuerpo. El proceso termina cuando se invierte el proceso y va en espiral ascendente. Se va a la ionosfera, que está más o menos entre 90 y 180 kilómetros de la Tierra. Esa energía que tenía la persona, que eran los radicales libres, los extrae. Si era, por ejemplo, gastritis, ¿no? Las bacterias. El agua estaba, por ejemplo, sin purificar, se purifica, se llena de burbujas el agua y esa energía es la que todas tus células que tienen agua también se energizan, se llenan de burbujas, es como si estuviera hirviendo, pero tiene solamente 30 grados centígrados de temperatura. Los radicales libres son atraídos por la energía y se la llevan a la ionosfera. Botan esa carga y regresan a cualquier pirámide que en ese momento esté en la Tierra, en México, en Chile, en Perú, ahorita en el campo ferial. Entonces, ¿quién aprovecha la energía directamente del Sol? Las plantas, fotosíntesis. Nosotros, si nos ponemos adentro de una pirámide, hacemos como si fuera fotosíntesis. Foto, luz, síntesis. Sintetizamos la energía solar y se convierte en energía eléctrica. Es simplemente cambio de pHs y se lo voy a demostrar. Por favor, Lila. Gratis, ¿ah? Para todos los que están presentes. Veo que hay gente que tiene carnosidad, hay gente que tiene infección. Si me permiten, 2 gotitas en cada ojo, gratis. Y ustedes van a ver la diferencia. ¿Quién pasa la prueba? Es interesante, por eso justamente preocupados, porque no vaya a ser pues, que las pirámides sí funcionen y estamos gastando nuestra plata. Entonces, por eso hemos traído a un médico experto en el tema de las terapias alternativas y de la supuesta validez que afirman los que la siguen para discutir sobre el tema. Pero antes vamos a pasar al Byte de la semana con Paola. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Hola, Víctor, buenas noches. Vas a hablar ahora sobre la inteligencia artificial, sí, ¿no? Que es un tema bastante interesante y que nos toca los talones, ¿no? Parece que en cualquier momento, ¿no? Puede ser en 10 años, puede ser en 30 años, aparecerá pues una conciencia tan potente como la del cerebro humano, algunos especulan, ¿no? Claro, bueno, empiezo comentando qué es inteligencia artificial. Esta es una disciplina que de hecho abarca otras tantas disciplinas como la biología evolutiva, la lógica, la psicología analítica, cognitiva, disculpen, en el que estas máquinas pretenden simular las acciones o algunos comportamientos propios de un ser con inteligencia
en el caso de nosotros los seres humanos. Pero esta disciplina nació más o menos, bueno, fue acuñada como término en el año 1956, en una reunión que fue promovida por un matemático que, preocupado por los avances de la ciencia en esa época, lanzó este tema, ¿no?, a conversar con una serie de científicos que él llamó para poder discutir. De hecho, hasta esa época se manejaba mucho el término de máquinas pensantes, pero era un poco controversial manejar ese término porque no sabemos hasta qué punto realmente una máquina puede ser pensante como un ser humano. Es así que él propone el término inteligencia artificial para referirse a todo este campo donde, como mencioné hace unos instantes, las máquinas pueden llegar a tener algunos comportamientos o procedimientos como un ser humano. Claro, entonces una cosa es pensar, otra cosa es ser inteligente y ya tener conciencia. Se asume que es un grado superior, tal vez, ¿no? Entonces se utiliza mucho el término de inteligencia artificial, que ya está entre nosotros, ¿no? Podemos conversar con nuestro celular, hay programas que resuelven problemas y son inteligentes, ¿no? Porque uno, si define inteligencia como la capacidad de resolver problemas, entonces las computadoras son inteligentes de alguna manera, ¿no? Pero ya conciencia, o sea, pasar el test de Turing ya es algo más complicado. Entonces, ¿qué es la automatización, por ejemplo? ¿Cómo aprenden estas máquinas? Bueno, hay un concepto llamado Deep Learning, que vendría a ser un conjunto de algoritmos, los cuales se programan en estas máquinas, en estas computadoras, y lo que se simula son las redes neuronales que tiene el cerebro humano. Sabemos que el órgano más espectacular que no podemos explorar del todo aún es el cerebro humano. Entonces, lo que hacen los programadores con este Deep Learning es simular las redes neuronales de un cerebro humano, y dependiendo de la densidad y la cantidad de conexiones o interconexiones que nosotros observemos, podemos realizar algunas tareas, a veces de manera repetitiva. Lo que hacen estas máquinas capaces de autoaprender es de que a medida que van experimentando, realizando algunas tareas, vayan digamos, midiendo o vayan recibiendo ciertos premios o recompensas por su comportamiento, y así aumenten las probabilidades de volver a repetir esa acción. De esa manera se generan más interconexiones, muy similar a lo que ocurre con el cerebro humano. Entonces es como si fueran niños que están aprendiendo del entorno para poder actuar de una u otra manera. Claro, eso es lo que comentan, ¿no? Que no se puede programar una conciencia completa, que se requiere de potencia computacional y que las máquinas vayan aprendiendo como las personas también aprenden, ¿no? Entonces, ¿piensas que en un momento la inteligencia artificial va a reemplazar de alguna manera, no a los seres humanos, pero a unas funciones, a unas tareas que realiza el ser humano? Bueno, de hecho ese es un tema que está, digamos, en discusión bastante en la comunidad científica. Hay personas que están a favor de que eso ocurra, otras están bastante preocupadas, de hecho, ya que estamos en la era de la información y toda nuestra información está disponible en una serie de plataformas, por ejemplo la nube, etcétera. Se teme un poco de que si estas máquinas logran ejercer estas tareas o autoaprender, incluso superarnos, manejen esta información a su antojo y puedan poner en peligro incluso la seguridad de las personas. Actualmente la inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día. Está inmiscuida en muchos de nuestros quehaceres, en la forma en que nosotros nos entretenemos, o de la forma en la que nosotros interactuamos con nuestro celular, por ejemplo, como mencionaste, ¿no? Estos asistentes digitales inteligentes como el de Apple, que viene a ser Siri, que es súper conocido, que de hecho ha habido toda una evolución para que estas herramientas puedan hacer reconocimiento de voz, reconocimiento facial, reconocimiento de algunas características biométricas, etcétera. Entonces, Paula, ¿tú eres positiva con respecto al tema de la inteligencia artificial? O sea, ¿piensas que se van a abrir las posibilidades o más bien la gente va a comenzar a perder el trabajo? Los trabajos manuales, digamos, como ensamblar un carro, ya se hacen por robots, ¿no? Prácticamente. Entonces, puede ser que en algún momento, digamos, muchas funciones que ahora realizan los seres humanos lo hagan los robots. Por ejemplo, la limpieza, ¿no? O cosas riesgosas como desactivar una bomba. Exacto. Nadie quiere hacer eso. E inclusive la pareja sexual, ¿no? Puede ser que en el futuro personas decidan tener un androide como pareja sexual en vez de a un ser humano, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, ¿cómo es todos estos cambios sociales?
Hay muchas películas, creo, desde hace muchísimos años que tratan de representar lo que sería de nosotros, los humanos, si interactuáramos de una manera más constante con máquinas igual o más inteligentes incluso que nosotros. Incluso hay algunas personas que entran en debate en si, como mencionaste también, las máquinas van a tener un cierto tipo de conciencia y cómo podemos ser conscientes de que ellos pueden llegar a ser conscientes. Porque actualmente, con lo que conocemos de estas máquinas que son súper inteligentes, no tenemos manera de demostrar que ellos sienten o tienen algún tipo de una percepción muy similar a la que nosotros tenemos. Sin embargo, la manera en que ahora estas máquinas interactúan con el entorno, al igual que nosotros, asusta a mucha gente. ¿Y qué consideraciones éticas, ya para terminar el byte de la semana, piensas que debería uno considerar a la hora de crear una conciencia, a la hora de crear una conciencia computacional, ¿no? ¿Vamos a darles derechos? ¿Van a ser como personas? ¿Serían como nuestros hijos? ¿Vamos a tratarlos como menores de edad? ¿O qué tipo de libertades se le puede dar? ¿No? Porque van a tener que tomar decisiones. Hay muchas personas que dicen que incluso estos robots deberían tener derecho a los derechos humanos, porque de alguna forma están teniendo un raciocinio muy similar al nuestro, están tomando decisiones y eso de alguna forma también nos van a afectar a nosotros que estamos interactuando con ellos. Puede sonar un poco fantástico, pero de verdad con los avances que están habiendo actualmente no tenemos mucha certeza de cómo vaya a ocurrir. Bueno, Paola, muchas gracias por informarnos. Estuvimos en el byte de la semana. Ahora ya pasamos de lleno a la entrevista con Álvaro Taipe. Pero antes le tenemos otro segmento de este video que se hizo viral sobre las pirámides, a ver qué piensan. Sus ojos están rojos, ¿lo están viendo? En 10 minutos sus ojos se comienzan a aclarar. ¿No es broma? Den su testimonio. ¿Qué has sentido al principio? ¿Ahora qué siente? Veo Del 1 al 10, ¿cuánto ha mejorado? 9. 90% en 20 segundos. Aplauso para ella. No estoy mintiendo, ¿ah? ¿Qué ha pasado? Hemos hecho que el pH pase de ácido a alcalino. Y entonces tu pH ya no es 6, no es 5. Ahora es 7.3, 7.5. Estás estabilizado. Eso es todo. ¿Cuánto vale un colirio? 12 soles. ¿Cuánto tiene de cantidad? 15 centímetros cúbicos. ¿Cuánto vendemos nosotros el colirio? No es colirio, es gota. Es para los ojos, glaucoma, catarata también ayuda, glaucoma, presión ocular. Y, por ejemplo, si tienes carnosidad, la disuelve en un mes, sin operación. Ya, acabamos de ver el video de Álvaro Bravo, que considera que las pirámides están de alguna manera canalizando pues la energía cósmica universal y como resultado, dicen, del efecto del campo energético unificado generado por la pirámide, ¿no? Y ese campo energético unificado carga el agua, o sea, la magnetiza, y a la hora de magnetizarla cambia el pH, a la hora de cambiar el pH se puede hacer más ácido, más alcalino, y parece que todo se resuelve llegando al equilibrio del pH, según estos videos. Bueno, para hablar de eso tenemos como invitado especial a Álvaro Taipe Rondán, que es médico cirujano por la Universidad San Martín de Porras y magíster en Ciencias de Investigación Epistemológica por la Universidad Peruano Cayetano Heredia, y se ha desenvuelto como investigador en Crónicas, el Centro de Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y aparte es un asiduo investigador de las terapias alternativas y pseudocientíficas. Parece que es importante, ¿no? No solamente difundir buena medicina, sino identificar estas terapias que aparentan ser científicas, pero cuando lo son. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Bien. Cuéntanos, ¿qué opinas de los videos, de los cortos que acabamos de ver sobre el tema de las pirámides? Bueno, y cómo utilizan los fondos también universitarios para
Sí, ahí hay en verdad varias cuestiones. Bueno, ante todo, Víctor, gracias por la invitación y felicitarte por este programa donde por fin se está tocando este tema tan importante para la salud pública de nuestro país, que son las terapias pseudocientíficas. En cuanto a lo que hemos visto, es algo que se conoce como terapia piramidal o energía piramidal, que como acabamos de ver es una terapia que de alguna manera trata de mezclar algunos argumentos históricos de las pirámides, algunas palabras científicas como pH, como energía, y saltar de eso a tratar de curar o tratar una gran cantidad de enfermedades. Incluso en el video y en otros menciona enfermedades graves como cáncer, como VIH, SIDA. ¿Qué es lo que pasa con esto? Primero, que es una terapia pseudocientífica, lo cual significa que usa elementos, un lenguaje aparentemente científico, pero en el fondo no está avalado por estudios científicos. O sea, no hay ningún estudio serio que demuestre que todo lo que clama es algo real. Y tampoco existe un mecanismo, ¿no?, para explicar que esto puede ser así, o sea, que efectivamente cambie el pH, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo también unos videos en el que se pone una manzana debajo de una pirámide y dura más, dura el triple o el cuádruple, o simplemente nunca se malogra, ¿no? ¿Cómo podrías explicar eso? Claro, en verdad la plausibilidad, que es como que la posibilidad mediante la ciencia que hasta ahora conocemos de que esto suceda es en verdad bastante baja, por lo cual sorprende que haya un apoyo de una universidad. En este caso, como se ha mencionado, es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Esa universidad, bueno, varios se dieron cuenta de esto porque hace algunas semanas esta universidad le otorga un premio, que es un premio de investigación llamado Pedro Ruiz Gallo, a un proyecto de agua piramidal, ¿no? Lo cual nos da mucho que pensar en cómo en verdad se están invirtiendo los fondos públicos, ¿no? Luego de eso, la universidad, ante la solicitud de algunas entidades, publicó cuál había sido el informe de ese trabajo ganador, y en verdad está ahora libre en internet y da mucho que desear. Una rigurosidad científica casi nula es lo que presenta. Acá estamos abiertos a la crítica, a la discusión. Ya hemos tenido los primeros comentarios en la publicación del primer programa y estamos dispuestos a cambiar de opinión ante nueva evidencia. Así que si el señor Aníbal Bravo quiere venir al programa a discutir con una persona, como nuestro invitado acá, Álvaro, que es médico y que piensa que esta energía piramidal no tiene sentido y que no hay estudios que la respaldan, pues se podría armar un debate y sería muy interesante. Así que desde acá lo invitamos al señor Aníbal Bravo. Bueno, cuéntanos un poco qué es entonces una medicina pseudocientífica. Muy bien, ya entrando a este tema, bueno, en verdad las definiciones todavía se están trabajando. En verdad hay varios grupos que quieren y no quieren meter ciertas definiciones, pero por lo general se conoce como una terapia pseudocientífica, aquella terapia que clama tener cierta efectividad para tratar ciertas condiciones, pero que sin embargo no está avalado por estudios científicos, por los estudios científicos respectivos. ¿Qué es lo que pasa? Esto va en contraposición con la idea de una terapia científica. En medicina, una terapia científica debería estar avalada por estudios científicos. Una serie de estudios que se llaman los ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos. ¿De qué se trata este estudio? Que tenemos a una gran cantidad de personas con cierta enfermedad, como por ejemplo, no sé, cierto tipo de cáncer, y los separamos aleatoriamente en 2 o 3 grupos o más grupos, ¿no? Supongamos que los separamos en 2 grupos. La idea es que a un grupo le damos esa terapia que estamos proponiendo y a otro grupo le damos un placebo. Y si es que los pacientes que están bajo esa nueva terapia mejoran, y mejoran de una manera significativamente mayor a los pacientes que están en el otro grupo, entonces podríamos comenzar a decir que es eficaz. No sé si puedes explicar un poquito lo que es un placebo y cómo, un poco al detalle, porque eso es básico para la medicina, poder tener 2 grupos, ¿no? Un grupo de control y un grupo experimental. No sé, puedes... Sí, y de hecho eso no solamente se ve en investigación, sino también en el día a día de un médico, y también varios de los televidentes podrían ver que también pudo haber pasado en algún momento de su vida. El efecto placebo es un efecto que se basa en la sugestión.
Si alguien como médico o alguien como un terapista o alguien como un familiar con más experiencia le da algún medicamento, le da algo a una persona diciéndole que eso le va a hacer bien, que le va a mejorar ciertos síntomas y la persona se lo cree, entonces hay una suerte de sugestión que hace que esta persona tenga en verdad menos síntomas o sienta que su condición ha mejorado. Definitivamente eso es algo subjetivo y en el fondo si tiene alguna enfermedad grave, tipo, no sé, un cáncer o algo por el estilo, en el fondo en verdad no está mejorando. Uno toma una pastilla, a veces una pastilla para el dolor, un Panadol, y apenas tomas la pastilla y la pasas, sientes que ya te calmó el dolor, ¿no? Apenas sientes la pastilla en el estómago, te calmó el dolor. Y eso no se puede, se sabe que la pastilla demora pues, en absorberse, ¿no? Lógicamente no tiene sentido. Unos 20 minutos por lo menos, ¿no? Para sentir algún efecto. Pero eso pasa, a veces el efecto placebo actuando en cualquier persona, ¿no? Es muy interesante. Y no sé si podemos diferenciar, porque hay varios conceptos acá. Está por un lado la medicina científica o convencional, le puedes llamar también, y por otro lado tenemos las medicinas que no son científicas o que no siguen el método científico, que tienen varios nombres, ¿no? La alternativa, ¿no? Que tal vez pueda ser considerada pseudociencia, y por otro lado la tradicional, ¿no? Que tal vez no pretende ser pseudocientífica, porque es el brujo, el chamán de un pueblo, está conectado con los espíritus y no pretende para nada seguir el método científico, ¿no? Claro. En verdad hay varias definiciones y una vez más hay una contradicción y contraposición entre esas definiciones. La Organización Mundial de Salud tiene 3 definiciones de medicina tradicional, alternativa y complementaria. La Organización Mundial de la Salud llama medicina tradicional aquella medicina que se ha estado practicando durante mucho tiempo en alguna comunidad o en algún país. Por ejemplo, tenemos la medicina tradicional peruana que tiene varias terapias que usan, por ejemplo, el mascado de la hoja de coca, entre otras. Por otro lado, la medicina complementaria o alternativa es una medicina que es definida por la Organización Mundial de la Salud como aquella que no pertenece al sistema que usualmente se usa en el país. O sea, si en el Perú estamos acostumbrados, digamos, a un sistema más médico basado en hospitales, esta medicina tradicional o alternativa sería todo aquello que se deslinda de eso. Lamentablemente, dentro de la medicina alternativa o complementaria hay tanto ciertas terapias que sí han probado efectividad, por ejemplo, meditación, por ejemplo, el uso de ciertas plantas para ciertos síntomas, y hay otras que no, como la homeopatía o la terapia con imanes. Como es toda una amalgama, en verdad es un poco difícil de separarlos por esas definiciones, así que para separarlos usualmente las llamamos como medicina científica, aquella basada en el método científico, y medicina pseudocientífica, aquella que no. Claro, uno diría, pero qué tanta controversia con estas medicinas alternativas, ¿no? La gente fabrica sus productos, los vende, están aparentemente los clientes también felices, ¿no? Aparentemente funciona por el efecto placebo tal vez, pero si no la gente no seguiría comprando pues homeopatía. ¿Pero de verdad pueden ser peligrosas? ¿Tú qué piensas? Hay varias terapias pseudocientíficas que son bastante peligrosas, que son precisamente aquellas que manifiestan curar o tratar ciertas enfermedades que son bastante crónicas y bastante peligrosas y que alientan a los pacientes a dejar su tratamiento convencional. Un ejemplo, por ejemplo, es el de la nueva medicina germánica. Esa nueva medicina germánica es también una pseudociencia que afirma que el cáncer o todos los cánceres, ya comete un error desde que mezcla todos, se basan en un trauma, en la muerte de algún familiar o algo parecido. Y que para curarlo, la radioterapia, la quimioterapia no son eficaces e incluso empeoran este proceso. Y ofrecen otras alternativas que incluyen cánticos y otros, ¿no? Indudablemente los pacientes que caen en esto van a empeorar su salud, su calidad de vida y finalmente van a morir más. Una cosa es utilizar una modalidad alternativa como homeopatía, que es prácticamente agua, entonces no va a afectar si estás en plena quimioterapia. Pero si tomas, por ejemplo, unas hierbas, muchas de estas hierbas son antioxidantes, la quimioterapia requiere cierto nivel de oxidación, entonces sí puede haber una interacción, ¿no? Porque los médicos no están tan bien preparados para identificar estas medicinas y no saben qué contienen este preparado de hierbas, ¿no? Porque las hierbas son drogas, en realidad, no son inocuas porque son naturales, ¿no?
Sí, claro, sí. Eso, si bien hay algunas plantas que sí han demostrado mejorar ciertos síntomas, hay otros, por ejemplo, otras plantas que se usan, por ejemplo, para pacientes con enfermedad renal crónica, que esos pacientes ya de por sí no pueden procesar bien ciertos componentes, y meter algunas plantas con algunos componentes medio fuertes podría empeorar su situación. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta gente cree en estas medicinas, no? Bueno, la gente quiere creer que su problema se va a ir rápido siempre, ¿no? Hay una suerte de debilidad de las personas por creer en una panacea, en que algo le va a curar de todo. Y aparte hay dos efectos claros. Uno es el efecto placebo. Si yo voy y el terapista de agua piramidal, por ejemplo, me dice que esto me va a hacer sentir mejor, yo me lo creo y por efecto placebo me voy a sentir un poco mejor, le voy a tener mucha más fe y voy a creer más en eso. Y lo segundo es algo que se llama la regresión a la media. Uno va al médico o al terapeuta generalmente cuando está en lo peor de su enfermedad, con más síntomas. Eso se ve, por ejemplo, bastante en el resfriado. Uno va cuando está con más fiebre, con más dolor, con más tos, con más todo, ¿no? Entonces, sea lo que sea que te dé este terapeuta, en verdad vas a mejorar, porque el curso natural de la enfermedad es que en unos 4 o 5 días ya casi no tengas síntomas. Entonces, por una mezcla de todo esto es que los pacientes terminan creyendo que esas terapias son verdaderas. ¿Cuáles de estas terapias alternativas son las más comunes? Sobre todo en el país, ¿no? ¿Cuáles son las favoritas? Por ejemplo, acá, la edición pasada hablamos del movimiento antivacunas, ¿no? Y parece que no es muy popular acá el movimiento antivacunas, ¿no? Tampoco el creacionismo, a pesar de que está creciendo los grupos de evangélicos que niegan la evolución, ¿no? Pero ¿cuáles son las más comunes? Estamos comenzando a hacer algunos estudios sobre esto, sin embargo, hasta ahora no hay una estadística clara. Lo que sí, bueno, lo que más conocemos algunos estudios pequeños, en poblaciones pequeñas de pacientes, es la homeopatía, por ejemplo, que tú bien mencionaste antes. La homeopatía es esta terapia que menciona que al diluir muchas veces cierta sustancia, el agua adquiere ciertas capacidades para poder curar o tratar ciertas enfermedades, ¿no? Otra que también hemos identificado bastante es la de biomagnetismo. Lo típico es que cuando llegas a una terapia con alguien que practica biomagnetismo, te tiende en un sofá, en una camilla, y te coloca imanes. Te coloca imanes en varias partes de tu cuerpo y te va contando que esos imanes equilibran tu pH y que por medio de eso puedes combatir infecciones, matar virus, matar bacterias. ¿Y qué es este asunto con el pH, ¿no? Todo el mundo habla del pH, porque como nadie sabe lo que es, uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Y queda como médico. ¿Por qué el pH? O sea, ¿qué es el pH? Primero, y por qué en teoría pues no funciona, ¿no? Claro. El pH en verdad es una forma de medir la acidez o la alcalinidad, o sea, la no acidez que hay en distintas sustancias, ¿no? En este caso, dentro de nuestro cuerpo, nuestra sangre tiene cierto valor de pH. Ahora, lo que muchos aducen, en verdad no sé por qué tanto afán con eso, pero lo que muchas terapias pseudocientíficas aducen es que este pH se altera de alguna manera con las enfermedades y que variando esto se podría curar las enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre una terapia científica y una pseudocientífica? Ahí hay una cuestión bien difícil. Claro, porque muchas personas dicen ya, ¿cómo hago? ¿No? Me recomiendan tal médico o tal clínica o tal terapia, ¿no? ¿Cómo sé? O sea, ¿cómo el ciudadano de a pie puede, tal vez con herramientas de búsqueda, ¿no? O tal vez si puede recomendar algunas páginas donde uno pueda de verdad comparar y decir, bueno, esa terapia sí es médica y esa terapia sí es pseudocientífica, ¿no? Primero, decir que es difícil. ¿Por qué? Porque en el país aún los sistemas de salud más formales, tipo las clínicas, el Ministerio de Salud, están comenzando a brindar terapias que no están basadas en evidencia, terapias pseudocientíficas. Así que acudir a estos establecimientos de salud a veces no es una forma de decir de que lo que estamos recibiendo es algo realmente basado en evidencias. Adelante, está en la Amazonia Escéptica. ¿Tiene una pregunta para el doctor? Sí, buenas noches. La consulta básicamente es ¿cómo nosotros podemos debatir o, digamos, refutar esa teoría pseudocientífica? Bueno, antes de hablar de refutar, es bueno hablar de quién debería probar algo y quién debería probar que algo no funciona, ¿no?
Usualmente en el mundo científico, si alguien propone una nueva terapia, una nueva teoría, debería sustentarlo con investigaciones que hayan demostrado que esto funciona, ¿no? El decir, yo creo que esto cura todo y usted debe refutarme con sus investigaciones para decir que eso es falso, es una falacia lógica, ¿no? Es poner la carga de la prueba del otro lado. Buenas noches, está en la manzana escéptica. ¿Cuál es su pregunta? Hola, buenas noches. Con respecto al premio que entregó la Universidad Pedro Ruiz Gallo, ¿ustedes creen que hubo algún tipo de corrupción o realmente la situación de los profesores en el Perú es como les falta educación para realmente identificar lo que es una pseudociencia o no? Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, ¿qué educación se debe tener para identificar si es una pseudociencia o no es una pseudociencia? Eso es bastante interesante. Justo les iba a comentar que hay un paper muy interesante de una revista bastante citada que es Lancet, que lo que ha hecho es intentar enseñar a la gente cómo diferenciar una pseudociencia de algo que no lo es. Y lo hizo en Sudáfrica, en estudiantes de primaria. Y lo que hicieron fue una serie de programas de programas para que esos niños comiencen a entender qué es una falacia, qué es un argumento científico y qué tipo de argumentos no lo son, ¿no? Sería muy interesante replicar algo así en nuestro país, ¿no? En los colegios, en las universidades, en verdad no se suele tocar estos temas. Debería ser prioritario porque finalmente es algo que nos afecta a todos. Muy bien. No sé si quieres recomendar una página o alguna investigación que hayas hecho para que te sigan. Solo para terminar con la última pregunta que me hiciste antes de las llamadas sobre cómo reconocer una terapia pseudocientífica. En verdad es bastante difícil y no hay una lista oficial. Sin embargo, si ustedes buscan por internet, la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, es la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, es una asociación y es una página web que viene alimentando una base de datos de terapias pseudocientíficas y ahí podrían encontrar mucha más información sobre cada una de estas, ¿no? Que en verdad ahora se cuentan por miles. Bueno, muchas gracias Álvaro Taipei, médico cirujano de la Cayetano Heredia, nos vino acá a aclarar el tema de las pirámides, porque la piramidología es una pseudociencia igual que la homeopatía. Vamos a retornar al tema de las terapias alternativas, escríbanos para ver cuáles quisieran abordar, cuáles son sus preferidas, inclusive podemos armar debates sobre el asunto. Bueno, sin más, pasamos a la siguiente sección con el doctor Trónico, que nos va a hablar sobre la astrología, porque hoy martes, es un programa de pseudociencias también, ¿no? Buenas noches, doctor Trónico, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Qué bueno verte, qué bueno estar acá de nuevo. Mira, para hablar de la astrología, que en realidad primero me gustaría comenzar con la astronomía, que es finalmente la parte científica, ¿no? Bueno, la parte científica no, la ciencia. La astrología no es científica per se, por así decirlo, ¿no? Para no calificarla. Pero primero quisiera hablarles, bueno, como les decía, de los movimientos de la Tierra, porque nosotros estamos en un sistema solar y en un universo. Y la verdad es que el Sol, nosotros tenemos una concepción a veces errada sobre algunos movimientos. Por ejemplo, el tema de la Tierra. Primero, la Tierra gira, sabemos, alrededor del Sol. Y tenemos el modelo, las animaciones, los videos que podamos, bueno, siempre animaciones que podemos ver de un Sol estático con los planetas dando vueltas alrededor de este. Pero la verdad es que es un modelo que tiene varios errores, ¿no? Primero, las distancias. Sabemos que las distancias se puede poner por temas prácticos, pero las distancias entre los planetas y el Sol son muy grandes como para poder graficarlos, ¿no? Y el segundo gran, digamos, factor es que el Sol está dando, junto con los planetas, está dando vueltas alrededor de la Vía Láctea. Entonces, lo que se forma más que un sistema es como un vórtex en el cual tenemos el Sol viajando, de hecho, aproximadamente 251 kilómetros por segundo, y los planetas dando vueltas alrededor del Sol, generando este vórtex. Ahora, ese es el primer movimiento que podríamos decir que tiene la Tierra como sistema en conjunto. La Tierra tiene dos movimientos, ¿no? Básicamente el de rotación, ¿no?
que va girando, y el de traslación, ¿no? Que digamos que gira un año alrededor claro, de hecho, del Sol, ¿no? sí, Pero hay más movimientos, ¿no? son 5 en total, ¿no? El primero, sí, como bien dices, es el de rotación, Ya. que estamos hablando de que la Tierra gira gira sobre un eje, ¿no? Siempre se hace el símil con un trompo, ¿no? Un trompo tiene un eje clarísimo que está sobre una punta, digamos, en el suelo y da vueltas. Ahora, hay algo que debemos rescatar de esto, que ¿cuánto tarda en dar una vuelta sobre su eje? Siempre es... ¿Un día? Un día, perfecto. Pero el tema es ¿un día de qué? ¿No? Un día, nosotros usamos el día solar, Claro. más no es el concepto más adecuado, puesto que, imaginemos, este es el Sol y este es la Tierra, ¿no? El lapicero es una persona que está a medianoche, ¿no? Que está en oposición al Sol. Si usamos el sistema de 24 horas exactas, de que es lo que tarda en dar un giro completo, vamos a llegar que en 6 meses de giros completos, en la misma posición, esta persona no está a medianoche, sino al mediodía. Entonces, debemos usar, si bien un giro completo es un día siderio, nosotros lo que estamos acostumbrados a usar es el día solar. Porque cuando está en esta posición es un poquito menos, entonces el día siderio es 23 horas, 56 minutos, 4.5 segundos del tiempo que nosotros usamos, ¿no? Para completar una vuelta es un poquito más, perdón. Ahora, ese es el primer movimiento, el de rotación. El segundo también fue bastante intuitivo, fue lo que nosotros comenzamos a usar desde el principio de la humanidad con el motivo de las cosechas y las estaciones, y es el de traslación. O sea, ¿cuánto tarda la Tierra en dar una órbita completa al Sol, ¿no? Y, digamos, producto de muchos análisis y de cambios de calendario, hemos llegado a la fórmula más exacta, digamos, que tenemos hoy en día, que es el de 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos, ¿no? Y... perfecto. Y el tercer movimiento viene a ser el movimiento de precesión. Y acá comenzamos a hablar de cosas que no siempre, bueno, que no se estudian en el colegio, ¿no? Y es que volvemos al tema, ¿no? Nosotros tenemos un eje de rotación, pero que no es el mismo eje en el cual se encuentra en el plano alrededor del Sol. Entonces, sabemos que la Tierra está inclinada 23 grados y medio. Y esta inclinación de 23 grados y medio mantiene con esa inclinación damos una vuelta al Sol. Pero ¿qué sucede? Que este eje, digamos que estamos en esta posición frente al Sol, en un año no va a estar en esta misma inclinación, sino un poquito más, en unos años, un poquito más, hasta que el eje, no la rotación ni la traslación, el eje va a dar una vuelta completa. Todo este procedimiento tarda 25.776 años. ¿Ok? Ahora, producto de la precesión existe un cuarto movimiento que es la nutación. Y la nutación es producto de la Luna, el Sol y algunos movimientos internos, y es que el eje no hace un giro completamente cónico, sino que si lo vemos desde arriba, no hace un giro cónico, sino que hay una ondulación en la rotación del eje, ¿no? Del eje terrestre. Es a veces un poquito complejo de entender, pero básicamente es un arco que comienza a moverse cerca de 9 segundos, ¿no? Hablando de arcos, ¿no? A ver, para hacerlo más simple, entonces, la traslación tiene que ver con una vuelta completa al Sol, y eso demora un año. La rotación, una rotación o un giro es un día, ¿no? Y la inclinación de 23 grados y medio es aproximadamente 26. Tiene que ver con las estaciones, porque en un momento está a un lado, le cae al sur del hemisferio. Si bien se relaciona con el equinoccio, la precesión, la inclinación sí tiene que ver con las estaciones, más la precesión no. La precesión que sí cambia primero la posición, por ejemplo, del norte celeste, ¿no? Nosotros, si hacemos una proyección del polo norte, sabemos que está casi hacia la estrella polar. Pero en unos 4 o 5 mil años eso ya no va a estar así. El norte celeste va a estar apuntando a un lugar distinto a Polaris, ¿no? Entonces, y el último movimiento es el bamboleo de Chandler. Que el bamboleo de Chandler es el mismo eje de rotación de la Tierra que se mueve en un diámetro de 3 a 15 metros, ¿no? En una circunferencia irregular. Entonces es como que la Tierra, que todavía no se encuentran las causas exactas, se habla de las corrientes
digamos, marítimas y todo, pero no se sabe exactamente la causa. Ahora, ahora me van a ayudar con la imagen digamos, desde la computadora, pero sí quisiera comentar, la astrología se basa en algo que son el zodiaco, ¿no? Y nosotros cuando vemos el sol en el cielo, tanto nocturno como diurno, vemos que el sol viaja o se mueve a través de ciertas constelaciones. Las constelaciones son completamente arbitrarias, las hemos determinado hace muchos años, pero más de 3.000 años, pero si hacemos las mediciones el día de hoy con respecto a cuando se pusieron las fechas o se calcularon las fechas hace más de 2.000 años, vamos a darnos cuenta que el Sol viaja por una serie de constelaciones que se llaman constelaciones zodiacales. En realidad son 14 constelaciones zodiacales, que ahora le van a poner en pantalla, por favor, y estas constelaciones nos dan a ciertas fechas. Estas son mediciones que se han hecho con programas de computadora, con lo cual no podemos decir que son 12 constelaciones, sino que le hemos agregado una decimotercera constelación, que es Ofiuco, que es una mujer danzando con una serpiente, y durante 2 días el Sol transita, que está al final de la lista, con Cetus, ¿no? Que es una ballena. Entonces, si alguna vez digamos, hemos visto el horóscopo, podemos ver que el horóscopo no tiene nada que ver con lo que sucede realmente en el Sol, ¿no? O sea, vemos que Capricornio, del 9 de enero al 15 de febrero y distintas, ¿no? Y de hecho, cuando veo las fechas, me doy cuenta que alguna ex era Ofiuco, ¿no? Una mujer con una serpiente, y eso explica bastante. Entonces, eso ha sido un poquito de las constelaciones. No voy a calificar la astrología, pero sí podemos ver que se basa en algo muy distinto a la ciencia. Bueno, estuvimos con el doctor Trónico, muchas gracias. Es muy interesante este tema de la astrología, ¿no? En un momento la astrología y la astronomía no se diferenciaban, ¿no? Según Carl Sagan, que fue en la mente de Johannes Kepler que comenzaron a diferenciarse estas dos disciplinas, la astrología, que es una pseudociencia, actualmente se conoce como una pseudociencia. Astronomía es la ciencia de verdad. Bueno, estamos acá en el lado B con Luis Arbaiza, que siempre nos da pues el lado epistemológico, las críticas a los propios modelos científicos que a veces no queremos ver. El tema de hoy va a ser la diferencia entre la ciencia y la tecnología. Ya hemos hablado un poquito sobre lo que es la ciencia, ¿no? Que tiene que ver con el método científico, pero ¿qué es la tecnología? La tecnología se dice que es el hijo de la ciencia, ¿no? Pero ¿es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Cuándo comenzó la tecnología? ¿Se puede dejar de usar tecnología en el momento? Para todo esto estamos con Luis Arbaiza. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Me gustaría tomar unos 10 segundos para responder a la pregunta que hicieron sobre si podíamos refutar científicamente este asunto de las pirámides y sus aguas milagrosas piramidales. Bueno, creo que escuché que hablaba el señor, este investigador que le han dado esta platita por sus pirámides, que los neutrinos viajaban en espiral y causaban radicales libres que bueno, al final cambiaban el pH y curaban. Bueno, había que recordarle a este señor que los neutrinos tienen ese nombre neutrinos por ser neutrales. Son las partículas subatómicas más neutrales digamos, del bestiario de partículas que hay. Tanto así que no interactúan con la materia. Es casi imposible estudiarlas por eso. De hecho, se dice que los neutrinos pueden atravesar el planeta Tierra, o sea, la corteza, el magma, el núcleo, salir por el otro lado sin tocar otro átomo. Entonces, es imposible que toquen pues, los radicales libres. Sí, no solamente son pequeños, sino que son neutros, por eso se llaman neutros. Entonces, pueden atravesar la materia con mantequilla, ¿no? Entonces la afirmación de ese señor es completamente falsa y eso solo se puede basar en la ignorancia de naturaleza de los procesos físicos. Bueno, ahora quiero entrar en el tema tratando de relacionarlo con este asunto de la ciencia y la tecnología. Sí, la diferencia tal vez entre lo que es ciencia y tecnología. Así es. Bueno, para empezar, esta confusión sobre lo que es ciencia y tecnología es bastante común y existe incluso en el ámbito académico. Entonces, en muchas universidades y en las facultades de ciencias, lo mismo que provengo de una facultad de ciencias en San Marcos, lo que se hacen los investigadores es básicamente tecnología, no ciencia. Universidades como Cayetano, la Agraria, etcétera, etcétera, la facultad de ciencias están abocadas al trabajo tecnológico.
y más o menos se considera más o menos como lo mismo. UNI me parece que sí hay trabajos más puntuales científicos. Otro ejemplo de esta confusión es el asunto de Tesla, este famoso investigador que es una superestrella en el Facebook. Tesla no fue un científico reputado, sino un tecnólogo, un técnico. Ahora vamos a ver esa diferencia. Eso, por supuesto, no significa que sea un mal muchacho, sino que no es un investigador de conocimiento como es Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, etcétera, etcétera. Bien, entonces voy a comenzar a hacer la diferencia entre ciencia y tecnología. Para empezar, los objetivos. La ciencia tiene un objetivo cognitivo, o sea, quiere saber cómo es el mundo. La tecnología quiere transformar al mundo. Entonces, la ciencia busca verdades, o sea, está en pos de la verdad, sea útil o sea inútil. Incluso esa verdad podría ser bastante trágica. Pero la tecnología va en busca de satisfacer una necesidad, un deseo o incluso un capricho, ¿no? Un lápiz labial, por ejemplo, a mí me parece algo completamente inútil, pero es algo deseado, ¿no? Es una tecnología. Entonces, el objetivo, el fin de la tecnología es distinto, completamente, tiene otra naturaleza. El uno es cognitivo, el otro es aplicativo, utilitario, quiere satisfacer algo. Estas metas que buscan también los lleva a tener métodos completamente distintos. El método científico es el famoso método hipotético deductivo, o lo que todos entendemos como identificar un problema cognitivo, luego hacer hipótesis, hacer inferencias de esas hipótesis, diseñar experimentos para poder testear esas inferencias, por eso se llama deducción, inferencia de deducción, y luego hacer conclusiones para saber si la hipótesis era o no era verdadera. Al final, lo que queremos es buscar una conclusión que sea cierta, verdadera, no útil, no provechosa, no interesante, sino que sea cierta. En cambio, el método que utiliza la tecnología, bien lo apunta Mario Bunge, es el método de identificar un problema o una necesidad o un deseo. Fíjate que ya acá se mete la subjetividad a la tecnología, porque ya deseos, considerar qué es lo bueno, cuál debe ser nuestro norte o qué es lo que yo quiero, está impregnado de subjetividad, cosa que no pasa en la ciencia, ¿no? Entonces, el método es, para lograr A, que es lo que yo deseo, tengo que hacer B. Entonces yo tengo un input, tengo un output, o sea, yo soy alguien que hace pizza, comienzo con harina, huevo, leche, horno, queso, piña, y termino con una pizza. Pero el tecnólogo también se hace preguntas y también quiere resolver un problema práctico, y en muchos casos utiliza pues el método científico en el sentido de que utiliza otras tecnologías para fabricar ese nuevo avance, ¿no? o esta pequeña modificación. Nadie parte de cero, ¿no? Mira, quizás para entender eso debemos entender cómo se evalúan la ciencia y cómo se evalúa la tecnología. La evaluación de la ciencia es acerca de si sus conclusiones son verdaderas. En cambio, la evaluación de las tecnologías es acerca de si son eficientes o no son eficientes. O sea, si han logrado lo que me he propuesto construir, claro, o no lo han logrado. No cabe ahí si es verdadero o es falso. Y además, siempre nos preguntamos sobre las tecnologías si son buenas o son malas. Por ejemplo, nos decimos, ese auto es bueno, no, ese auto es malo. O digamos, no compres ese champú, es malo, o este champú es bueno. Las juzgamos como buenas o malas. Entonces ya mira que tiene un elemento valorativo. Pero nadie juzga a las afirmaciones científicas como buenas o malas. Por ejemplo, que la luz viaje a 300.000 kilómetros por segundo no es ni bueno ni malo, solamente es cierto. No caben esas consideraciones tecnológicas. Las tecnologías son hijas, como dijiste tú, de la ciencia, en el sentido de que aplican conocimiento científico consciente. Eso es la diferencia de un nivel, digamos, epistemológico menor, que son las técnicas, que simplemente aplican conocimiento. Y sobre la tecnología en el Perú, por ejemplo, ¿no? Acá también, digamos, los peruanos precolombinos también hicieron algunos avances importantes, ¿no? Pero no hubo ciencia en el sentido de ciencia moderna, método científico, ¿no? O por lo menos no quedó rastro, ¿no? de lo que pudieron haber inventado. Pero sí dejaron mucha tecnología. ¿Cómo era esa tecnología y por qué la consideramos tecnología, ¿no? Bueno, mi posición es que en el antiguo Perú sí hubo ciencia. Ya. O sea que entendía ciencia como un método en que yo hago hipótesis, o sea, yo hago suposiciones sobre la mecánica de la realidad,
y luego voy a experimentar a ver si esto que yo pensé funciona experimentalmente. Un ejemplo de eso son los moráis del Cusco, en que se puede examinar a diversos niveles cómo ocurre el crecimiento de las plantas. Otro ejemplo, por ejemplo, del pensamiento hipotético deductivo, o sea, no es necesario, para ser científico no hace falta ponerse un mandil blanco y ponerse lentes. Es utilizar este método hipotético deductivo. Cuando se han desarrollado las primeras aleaciones en Chimú, hay algunos trabajos metalúrgicos sofisticadísimos que tienen que ver con una comprensión de la dinámica de los metales, sus interacciones, sus procesos físicos y químicos también, digamos, de los metales. Entonces, para esto yo tendría que primero estar seguro de cómo va a reaccionar un metal frente a otro metal, y eso se trata justamente de la experimentación. Entonces, cuando alguien dice, mira, este túnel lo vas a hacer de esta forma, con toda seguridad es porque estoy aplicando un conocimiento sobre la conducta material. Entonces, eso es el conocimiento científico. Entonces, muchas de las tecnologías precolombinas también han sido científicas. ¿Puede haber mala tecnología, buena tecnología? Porque yo me imagino, digamos, como un niño está caminando y se tropieza con la mesa y la madre le dice, oye, patea la mesa, desfógate, la mesa mala, ¿no? Sí, pero la tecnología es una herramienta, ¿no? Que puede ser utilizada para el bien o para el mal, ¿no? ¿Tú qué piensas? Efectivamente, y eso es el último punto que quisiera aclarar. La ciencia, o digamos los hechos científicos, por ejemplo, los agujeros negros, o la curvatura del espacio-tiempo, o la doble hélice del ADN, son cosas que no son ni buenas ni malas, simplemente son, porque son hechos, son carentes de una valoración positiva, negativa o estética. Entonces, en cambio, los hechos tecnológicos sí son o buenos o malos. Entonces, todas las tecnologías están impresas de subjetividad, de lo cual está libre la ciencia. Ya solo eso las hace completamente distintas fíjate, la ciencia. Porque cuando nosotros elegimos qué tecnologías hacer, las preferimos porque para nosotros son más buenas. Un ejemplo un poco terrorífico es el asunto, digamos, de las tecnologías nazis. Para los nazis, usar el gas Ciclón B para poder matar más efectivamente judíos era algo muy bueno. Para nosotros es algo terriblemente malo. Y así podríamos hablar de otros ejemplos, como por ejemplo los transgénicos. Pueden ser para unos buenos, para otros malos. Y no es que ninguno esté equivocado y ninguno no sea científico. Yo puedo ser científico y decir que es bueno o decir que es malo según mis juicios de valor. Bien. Bueno, ya estamos cerrando el lado B, pero antes quería comentar un poco sobre el último libro de Luis Arbaiza, Tecnetos 2. Para los que leyeron el primero, tuve la oportunidad de leer el libro que me regalaste en la primera entrevista de La Manzana. Cuéntanos un poco sobre esta segunda parte. Bueno, mi libro es parte del trabajo de algunos escritores de ciencia ficción dura en el Perú. El Perú tiene una larga tradición de literatura fantástica o de literatura realista, pero casi nula de literatura, o por lo menos de ciencia ficción dura, en el sentido de que no hay fantasías ni hay traiciones al conocimiento científico, y todas las elucubraciones están basadas por lo menos en algún tipo de hipótesis científicas. Además de agradecerte que me permitas hablar de este libro, quisiera también avisar, creo que todos saben de que yo también soy biólogo genetista, que estoy formando una especie de grupo y quisiera invitar a las lesbianas que quieran ser madres o a los gays que quieran ser padres, que escriban a un correo que seguramente está apareciendo ahí, es en minúsculas, DNR en minúsculas, que estamos empezando un proyecto interesante que podría ser revolucionario. Excelente, bueno, muchas gracias. Estuvimos con Luis acá en el lado B de la ciencia y quería, bueno, comentarles un poco de lo que habíamos hablado, ¿no? Que estuvo muy interesante. Hablamos de las pirámides, hemos hablado de la medicina alternativa y hemos hablado también de la rotación, en realidad de los diferentes movimientos de la rotación de la Tierra. Yo solamente conocía 2, hoy me enteré que hay hasta 5 y el doctor Trónico nos explicó el asunto bastante bien. Y bueno, para el próximo martes a las 9 de la noche vamos a estar también acá en Onda Digital con nuestro equipo de divulgadores y tenemos como entrevistado especial, que ya confirmó la entrevista, a Luis Piscoya, eminente profesor de San Marcos y de varias universidades. En realidad ha formado a varias generaciones de filósofos
vamos a hablar sobre lo que es la lógica, ¿no? Tal vez nos aclare un poco porque la primera edición de la tercera temporada, la semana pasada, hubo unas críticas sobre lo que es el pensamiento racional y cómo definirlo. Bueno, eso fue una edición más de La Manzana Escéptica. Síganos en Facebook, en Twitter. Escríbanos si tienen alguna queja. Yo sé que hay comentarios en los videos, pero si quieren que aborde el comentario, escríbanme directamente o escriban directamente a La Manzana Escéptica. Inclusive pueden mandar su audio y podrían venir acá unos minutos si tienen algo que denunciar importante. Mi nombre es Víctor García Belaúnde. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Es un programa promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y nos vemos el siguiente martes. Chao.